Buenas noches, alumnos de ecuaciones diferenciales. Está el tercer ejercicio. La transformada inversa de Laplace de 12s menos 5 que divide a s cuadrada más s menos 6. Hay que resolverlo por fracciones parciales y por convolución. Muy bien. Ya este es nuestro último tema. Son las aplicaciones de la transformada directa e inversa de Laplace en un ejemplo de la vida real. Antes de empezar a explicar esto, dejo un cuarto ejercicio, que es que ustedes investiguen la transformada de Laplace de una integral. ¿Okay? Entonces van a ser 4 ejercicios y el ejemplo real de un motor de corriente directa modelado con transformada directa e inversa de Laplace lo explico aquí y lo anotan en su cuaderno. ¿Okay? Básicamente un motor de corriente directa es, su dibujo es una resistencia, un inductor con un devanado primario y secundario. Tenemos la resistencia, el inductor, ¿okay? La fuente de alimentación V1 y el voltaje generado en el devanado secundario V2. Esto de aquí es lo que se le llama el estator, que es donde gira precisamente el eje del motor, y precisamente por eso tenemos una fuerza angular W, una velocidad angular W, y un giro y un desgaste precisamente de ese rotor. ¿Okay? Este ejemplo une la parte física de lo que es el giro del rotor y la parte eléctrica, y se puede modelar a través de una ecuación diferencial y después solucionar por medio de transformada directa e inversa de Laplace. Número 1, tenemos que W es velocidad angular, la J es el momento de inercia equivalente del eje de rotación, del eje a rotar, perdón, y la B es el coeficiente de rozamiento. Tenemos una energía que es la fuerza contra el electromotriz del motor, dada por KB, que multiplica a la velocidad angular en términos del tiempo. Tenemos una segunda ecuación, que es el voltaje V2 menos la fuerza contra electromotriz del motor, va a ser igual a la resistencia y por la corriente 2 en términos del tiempo, más la inductancia 2 por la derivada de la corriente en términos del tiempo con respecto al tiempo. Este es el voltaje del inductor y este es de la resistencia. Y aquí claramente tenemos una ecuación diferencial. Para los que son de mecatrónica, pues pudieron haber desarrollado algo así en su trabajo final. Bueno, entonces aquí básicamente se hace un modelado matemático, se reemplaza la primera ecuación en la segunda y tenemos esto de aquí. Sigue siendo la misma ecuación diferencial, pero reemplazando el valor de la fuerza contra electromotriz, que es esto de aquí. Y empezamos a revisar que tenemos una tau de E, que es una constante Kp que multiplica la corriente 2. Y voy anotando estas fórmulas. Luego la aceleración angular de la carga va a ser igual a la derivada de la aceleración siempre va a ser la derivada de la velocidad. En este caso es la derivada de la velocidad angular en términos de tiempo con respecto al tiempo. Número 6, la tau de C
va a ser igual a j por alfa, y esto va a ser igual a j por la derivada de w en términos del tiempo con respecto al tiempo. Tenemos una ecuación 6. Ecuación 7 es la pérdida de la fuerza del motor, denotada por tau F. La carga disponible por tau subíndice C, que es la diferencia del motor en funcionamiento menos la pérdida. Pues es la carga disponible. Bueno, todas estas ecuaciones las reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, que aquí los vamos reemplazando. Vayan anotando esta parte. Y de aquí en la ecuación diferencial se despeja la corriente de aquí. Entonces esta Kp en la ecuación 9 pasa dividiendo a toda esta ecuación diferencial. Por supuesto que es posible hacer este desarrollo. Luego de la fórmula 10 a la 11 básicamente se deriva. ¿Okay? Entonces si nosotros derivamos con respecto al tiempo, pues aquí tenemos la derivada con respecto al tiempo del lado izquierdo, y aquí tenemos la segunda derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, y aquí también tenemos la primera derivada de la velocidad angular. Por supuesto que es factible hacer eso en una ecuación diferencial. Muy bien. Sustituimos la ecuación 13 en la ecuación 10 y tenemos esta otra ecuación que nos da precisamente la ecuación 12, en donde básicamente tenemos la resistencia expresada en términos de la velocidad angular, velocidad angular y la derivada de la velocidad angular, y la segunda derivada de la velocidad angular y la velocidad angular. Pero bueno, para efectos prácticos, precisamente escribimos que L2 se aproxima a 0. Entonces, automáticamente todo este término se elimina en cuestión práctica. Se elimina, no es necesario desarrollar, y solamente nos queda esta parte de aquí que le vamos a llamar ecuación número 13. Esa ecuación número 13 sigue siendo una ecuación diferencial. ¿Okay? Y esa ecuación número 13 despejamos la V2 y entonces menos KB que multiplica a la velocidad angular, pasa del otro lado sumando. Y aquí es donde aplicamos la transformada de Laplace. Aplicamos la transformada de Laplace tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de la ecuación diferencial, y empezamos a desarrollar como lo hicimos en algunos ejemplos o ustedes hicieron en algunos ejercicios. Se saca la transformada de Laplace del primer término, se saca la transformada de Laplace del segundo, y vamos encontrando valores. Aquí está, por ejemplo, la W en términos de S. Y fíjense cómo en este caso, vean todo esto anotando, por favor, le pueden poner pausa aquí a este video. Se resuelve por fracciones parciales, porque la velocidad angular va a ser igual al voltaje 2 que multiplica a 1 sobre S, que multiplica a un binomio que es delta de S más B. Aquí se proponen A y S, y resolvemos exactamente igual que como resolvimos con fracciones parciales. O igual podríamos resolverlo por el teorema de convolución. Entonces aquí se propone S igual a 0 y encontramos A, que es igual a 1 sobre beta, y proponiendo S igual a 1, pues encontramos C, que es menos gamma sobre beta. Se sustituyen los valores aquí en la fracción parcial, y de esa manera podemos encontrar la solución en términos de S. Esta es la solución de la ecuación diferencial en términos de S. ¿Qué es lo que se debe hacer una vez que nosotros encontramos la solución de la ecuación diferencial? Pues entonces ahora lo que sigue es calcular la transformada inversa. ¿Para qué?
para expresar la solución en términos del tiempo. Y entonces, esta WS, la transformada es WT. Y la transformada de esta expresión, fíjense cómo este 1 sobre beta sale como constante y solamente queda 1 sobre S. Y de este otro lado tenemos una expresión del tipo S más 1 sobre beta. Aquí, esta parte de aquí, por álgebra, se reduce para que quede beta sobre gamma. Y esta expresión de aquí tiene la forma 1 sobre S menos A. Entonces, este sería la A de la fórmula. Por eso se pone aquí. E a la menos beta sobre gamma que multiplica al tiempo. Y menos V2 sobre beta es la constante que sale de la transformada inversa de Laplace. Se factoriza porque en ambos términos está V2 sobre beta. Y esta es la expresión general de un motor de corriente directa. ¿Cuál es su modelado matemático de la velocidad angular? Y yo quiero que noten lo siguiente. La solución queda en términos de una función exponencial y no es el único ejemplo de la vida real. Los mecatrónicos observaron que también un circuito RL o RC también está en términos de una función exponencial cuando resolvemos por medio de ecuaciones diferenciales. Y los civiles, pues habría que revisar el estudio que hicieron de Viegas. Disculpe, no recuerdo si quedó expresado en términos de una función exponencial, pero bueno, en la mayoría de los casos queda en función de esta función, o de una función seno o coseno, o una función polinomial en términos del tiempo. Y este es un ejemplo real del uso de la transformada de Laplace. Y esto de aquí, nada más para terminar ya el curso, porque con este último video terminamos, es comentar que se puede utilizar en una empresa que desarrolle motores de corriente directa y que con estas fórmulas garantice la calidad tanto de la fabricación como del uso y especificaciones, desarrollo de un motor de corriente directa. Ya estamos hablando de una empresa que ya no solamente hace el embobinado de un inductor, sino que también hace el desarrollo en este caso, de la velocidad angular del rotor. Vamos a dejar hasta aquí y les repito, entonces el cuarto ejercicio va a ser que ustedes encuentren la parte matemática de la transformada de Laplace de una integral. Busquen la parte matemática y un ejemplo, y con eso concluimos nuestro curso. Gracias, y pues yo sé que fue difícil para todos, pero pues creo que lo logramos. He visto en las visitas de YouTube que están leyendo y entendiendo los problemas, y me están preguntando por WhatsApp las dudas en los ejercicios. Bueno, pues espero su trabajo final y nos vemos. Hasta luego.